Bienvenidos al audiolibro Consejos para la Iglesia, capítulo 40. El alimento que comemos. Nuestro cuerpo se forma con el alimento que ingerimos. En los tejidos del cuerpo se realiza de continuo un proceso de reparación, pues el funcionamiento de los órganos acarrea desgaste, y este debe ser reparado por el alimento. Cada órgano del cuerpo exige nutrición. El cerebro debe recibir la suya, y lo mismo sucede con los huesos, los músculos y los nervios. Es una operación maravillosa la que transforma el alimento en sangre y aprovecha esta sangre para la reconstitución de las diversas partes del cuerpo. Pero esta operación, que prosigue de continuo, suministra vida y fuerza a cada nervio, músculo y órgano. Deben escogerse los alimentos que mejor proporcionen los elementos necesarios para la reconstitución del cuerpo. En esta elección, el apetito no es una guía segura. Los malos hábitos en el comer lo han pervertido. Muchas veces pide alimento que altera la salud y causa debilidad en vez de producir fuerza. Tampoco podemos dejarnos guiar por las costumbres de la sociedad. Las enfermedades y dolencias que prevalecen por doquiera provienen en buena parte de errores comunes respecto al régimen alimenticio. Pero no todos los alimentos sanos de por sí convienen igualmente a nuestras necesidades en cualquier circunstancia. Nuestro alimento debe escogerse con mucho cuidado. Nuestro régimen alimenticio debe adaptarse a la estación del año, al clima en que vivimos y a nuestra ocupación. Algunos alimentos que convienen perfectamente a una estación del año o en cierto clima no convienen en otros. También sucede que ciertos alimentos son los más apropiados para diferentes ocupaciones. Con frecuencia, el alimento que un operario manual o bracero puede consumir con provecho no conviene a quien se entrega a una ocupación sedentaria o a un trabajo intelectual intenso. Dios nos ha dado una amplia variedad de alimentos sanos y cada cual debe escoger el que más convenga a sus necesidades, conforme a la experiencia y a la sana razón. El plan original de Dios para la alimentación del hombre. Para saber cuáles son los mejores comestibles, tenemos que estudiar el plan original de Dios para la alimentación del hombre. El que creó al hombre y comprende sus necesidades, indicó a Adán cuál era su alimento. He aquí, dijo, que os he dado toda planta que da semilla, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Génesis capítulo 1, versículo 29. Al salir del Edén para ganarse el sustento, labrando la tierra bajo el peso de la maldición del pecado, el hombre recibió permiso para comer también plantas del campo. Génesis capítulo 3, versículo 18. Los cereales, las frutas carnosas, las oleaginosas y las legumbres constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador. Preparados del modo más sencillo y natural posible, son los comestibles más sanos y nutritivos. Comunican una fuerza, una resistencia y un vigor intelectual que no pueden obtenerse de un régimen alimenticio más complejo y estimulante. Para conservar la salud se necesita una cantidad suficiente de alimento sano y nutritivo. Si procedemos con prudencia, podremos conseguir en casi cualquier país la clase de alimentos que más favorece a la salud. Las variadas preparaciones de arroz, trigo, maíz y avena, como también las judías, porotos o frijoles, guisantes y lentejas, se exportan hoy a todas partes. Estos alimentos, junto con las frutas indígenas o importadas y con la variedad de verduras propias de cada país, facilitarán la elección y la composición de comidas sin necesidad de carnes. Donde las frutas desecadas, como uvas pasas,
ciruelas, manzanas, melocotones o duraznos y albaricoques o damascos puedan obtener a precios moderados, se verá que pueden emplearse como alimentos de consumo corriente mucho más de lo que se acostumbra, y con los mejores resultados para la salud y el vigor de todas las clases de personas activas. La ciencia culinaria. La ciencia culinaria no es una ciencia despreciable, sino una de las más importantes de la vida práctica. Es una ciencia que toda mujer debería aprender y que debería ser enseñada en forma provechosa a las clases pobres. Preparar manjares apetitosos al par que sencillos y nutritivos requiere habilidad, pero puede hacerse. Las cocineras deberían saber preparar manjares sencillos en forma saludable, de tal manera que resulten sabrosos precisamente por su sencillez. Hagamos un proceso inteligente en la simplificación de nuestro régimen alimenticio. En la providencia de Dios, todo país produce artículos de alimentación que contienen la nutrición necesaria para edificar el organismo. Estos pueden presentarse en forma de platos saludables y apetitosos. Muchos no lo consideran un deber y por esta razón ni siquiera hacen un esfuerzo por cocinar su comida en forma apropiada. Esto se puede lograr en una forma tan sencilla, saludable y fácil, sin el uso de manteca, mantequilla o carne. La pericia debe ir unida con la simplicidad. Para lograr esto, las mujeres deben leer y luego, con mucha paciencia, deben emplear en la práctica lo que han leído. Las frutas, los cereales, las legumbres y las hortalizas, preparados de una manera sencilla, sin ninguna clase de grasas ni especias, constituyen juntamente con la leche o la crema el régimen alimenticio más saludable. Los cereales y las frutas preparados sin grasa y en forma tan natural como sea posible deben ser el alimento destinado a todos aquellos que aseveran estar preparándose para ser trasladados al cielo. Se suele emplear demasiado azúcar en la comida. Las tortas, los budines, las pastas o pasteles, las jaleas y los dulces son causas activas de indigestión. Particularmente dañinos son los flanes, cuyos ingredientes principales son la leche, los huevos y el azúcar. Debe evitarse el consumo copioso de la leche con azúcar. Cuanto menos azúcar se introduce en la preparación de los alimentos, menos dificultad se experimentará por lo cálido del clima. Si se hace uso de leche, debe ser bien esterilizada, pues con esta precaución hay menos peligro de enfermedad. Llegará el tiempo cuando no será seguro usar leche, pero si las vacas son sanas y la leche se hierve bien, no hay necesidad de crear un tiempo de angustia con anticipación. Alimentos muy sazonados. Los condimentos tan frecuentemente usados por la gente del mundo son ruinosos para la indigestión. En esta época de apresuramientos, cuanto menos excitante sea el alimento, mejor. Los condimentos son perjudiciales de por sí. La mostaza, la pimienta, las especias, los encurtidos y otras cosas por el estilo irritan el estómago y enardecen y contaminan la sangre. La inflamación del estómago del borracho se representa muchas veces gráficamente para ilustrar el efecto de las bebidas alcohólicas. El consumo de condimentos irritantes produce una inflamación parecida. El organismo siente una necesidad insaciable de algo más estimulante. Algunos han complacido tanto su gusto que a menos que tengan precisamente el artículo de consumo que exigen, no hayan placer en comer. Si se pone delante de ellos alimentos condimentados con especias, estos hacen que el estómago trabaje al castigarlos con ese ardiente látigo, porque ha sido tratado de tal manera que no reconocerá alimentos que no sean estimulantes. Las especias irritan la delicada mucosa del estómago y destruyen su sensibilidad. La sangre se afiebra y las propensiones animales se despiertan, mientras que las facultades morales e intelectuales se debilitan y llegan a ser dominadas por las más bajas pasiones. La madre debiera aprender a presentar una alimentación sencilla, a la vez que nutritiva, ante su familia.
Regularidad en las comidas. Después que se ha ingerido la comida regular, debe dejarse que el estómago descanse 5 horas. Ni una partícula de comida debe ser introducida en el estómago hasta la siguiente comida. En este intervalo, el estómago efectuará su trabajo y estará entonces en condición de recibir más alimento. Hay que observar cuidadosamente la regularidad en las comidas. Al niño no se le debe dar de comer entre comidas, ni pasteles, ni nueces, ni frutas, ni manjar de ninguna clase. La irregularidad en las comidas destruye el tono sano de los órganos de la digestión, en perjuicio de la salud y del buen humor. Y cuando los niños se sientan a la mesa, no toman con gusto el alimento sano. Su apetito clama por manjares nocivos. Cuando nos entregamos al descanso, el estómago debe haber concluido ya su tarea, para que él también pueda descansar, como los demás órganos del cuerpo. A las personas de hábitos sedentarios les resulta particularmente perjudiciales las cenas tardías. En muchos casos, la sensación de debilidad que da ganas de comer proviene del excesivo recargo de los órganos digestivos durante el día. Estos, después de haber ingerido una comida, necesitan descanso. Entre las comidas debe mediar cuanto menos 5 o 6 horas, y la mayoría de las personas que quieran hacer la prueba verán que 2 comidas al día dan mejor resultado que 3. La costumbre de comer solo 2 veces al día es reconocida generalmente como beneficiosa para la salud. Sin embargo, en algunas circunstancias habrá personas que requieran una tercera comida, que debe ser ligera y de muy fácil digestión. Cuando los estudiantes combinan el recargo físico con el mental, la objeción por la tercera comida queda eliminada en gran parte. Permítase a los estudiantes que ingieran una tercera comida, preparada sin verduras ni legumbres, pero con alimentos sencillos y sanos como fruta y pan. Los manjares no deben ingerirse muy calientes ni muy fríos. Si la comida está fría, la fuerza vital del estómago se distrae en parte para calentarlos antes que pueda digerirlos. Por el mismo motivo, las bebidas frías son perjudiciales, al par que el consumo de bebidas calientes resulta debilitante. En realidad, cuando más líquido se toma en las comidas, más difícil es la digestión, pues el líquido debe quedar absorbido antes de que pueda empezar la digestión. Evítese el uso de mucha sal y el de encurtidos y especias. Consúmase mucha fruta y desaparecerá en gran parte la irritación que incita a beber mucho en la comida. Conviene comer despacio y masticar perfectamente para que la saliva se mezcle debidamente con el alimento y los jugos digestivos entren en acción. Aplicación de los principios de la Reforma Pro Salud. En la reforma alimenticia hay verdadero sentido común. El asunto debe ser estudiado con amplitud y profundidad, y nadie debe criticar a los demás porque sus prácticas no armonicen del todo con las propias. Es imposible prescribir una regla invariable para regular los hábitos de cada cual, y nadie debe erigirse en juez de los demás. No todos pueden comer lo mismo. Ciertos alimentos que son apetitosos y saludables para una persona, bien pueden ser desabridos y aún nocivos para otra. Algunos no pueden tomar leche, mientras que a otros les asienta bien. Algunos no pueden digerir guisantes o arvejas, ni judías. Otros los encuentran saludables. Para algunos las preparaciones de cereales poco refinados son un buen alimento, mientras que otros no las pueden comer. Cuando se han contrariado hábitos dietéticos erróneos, debe proceder sin tardanza a una reforma. Cuando el abuso del estómago ha resultado en dispepsia, deben hacerse esfuerzos cuidadosos para conservar el resto de la fuerza vital, evitando todo recargo inútil. Puede ser que el estómago nunca recupere la salud completa después de un largo abuso, pero un régimen dietético conveniente evitará un mayor aumento de la debilidad y muchos se repondrán más o menos del tono. Los hombres robustos empeñados en trabajo físico activo
no tienen tanto motivo de fijarse en la cantidad y calidad del alimento como las personas de hábitos sedentarios. Pero aún ellos gozarán de mejor salud si ejercen dominio propio en el comer y en el beber. Hay quienes quisieran que se le fijara una regla exacta para su alimentación. Nadie puede sentar reglas estrictas para los demás. Cada cual debe dominarse a sí mismo y, fundado en la razón, obrar por principios sanos. La reforma alimenticia debe ser progresiva. A medida que va aumentando las enfermedades en los animales, el uso de la leche y los huevos se vuelve más peligroso. Conviene tratar de sustituirlos con comestibles saludables y baratos. Hay que enseñar a la gente por doquiera a cocinar sin leche ni huevos en cuanto sea posible, sin que por esto dejen de ser sus comidas sanas y sabrosas. No se honra a Dios cuando se descuida el cuerpo o se lo maltrata, y así se lo incapacita para servirle. Cuidar del cuerpo, proveyéndole alimento apetitoso y fortificante, es uno de los principales deberes del ama de casa. Es mucho mejor tener ropas y muebles menos costosos que escatimar la provisión de alimento. Algunas madres de familia escatiman la comida en la mesa para poder obsequiar opiparadamente a sus visitas. Esto es desacertado. Al agasajar huéspedes se debiera proceder con más sencillez. Atiéndase primero a las necesidades de la familia. Una economía doméstica imprudente y las costumbres artificiales hacen muchas veces imposible que se ejerzan la hospitalidad donde sería necesaria y beneficiosa. La provisión regular de alimento para nuestra mesa debe ser tal que se pueda convidar al huésped inesperado sin recargar a la señora de la casa con preparativos extraordinarios. Fijaos con cuidado en vuestra alimentación, estudiad las causas y sus efectos, cultivad el dominio propio, someted vuestros apetitos a la razón, no maltratéis vuestro estómago recargándolo de alimento, pero no os privéis tampoco de la comida sana y sabrosa que necesitáis para conservar la salud. Los que entienden debidamente las leyes de la salud y se dejan dirigir por los buenos principios, evitan los extremos y no incurren en la licencia ni en la restricción. Escogen su alimento no meramente para agradar al paladar, sino para reconstituir el cuerpo. Procuran conservar todas sus facultades en la mejor condición posible para prestar el mayor servicio a Dios y a los hombres. Saben someter su apetito a la razón y a la conciencia, y son recompensados con la salud del cuerpo y de la mente. Aunque no imponen sus opiniones a los demás ni los ofenden, su ejemplo es un testimonio en favor de los principios correctos. Estas personas ejercen una extensa influencia para el bien. No debemos proveer para el sábado una cantidad de alimento más abundante ni variada que para los demás días. Por el contrario, el alimento debe ser más sencillo y debe comerse menos para que la mente se encuentre despejada y vigorosa para entender las cosas espirituales. Debe evitarse cocinar en sábado, pero no por esto es necesario servir los alimentos fríos. En tiempo frío debe calentarse la comida preparada la víspera. Aunque sencillas, las comidas deben ser apetitosas y agradables. Con particularidad en las familias donde hay niños, conviene que el sábado se sirva algo especial, algo que la familia no suele disfrutar cada día. Control del apetito y de las pasiones. Una de las tentaciones más intensas que el hombre tenga que arrostrar se refiere al apetito. Entre la mente y el cuerpo hay una relación misteriosa y maravillosa. La primera reacciona sobre el último y viceversa. Mantener el cuerpo en condición de buena salud para que desarrolle su fuerza, para que cada parte de la maquinaria viviente pueda obrar armoniosamente, debe ser el primer estudio de nuestra vida. Descuidar el cuerpo es descuidar la mente. No puede glorificar a Dios el hecho de que sus hijos tengan cuerpos enfermizos y mentes atrofiadas. Complacer el gusto a expensa de la salud es un perverso abuso de los sentidos. Los que participan de cualquier clase de intemperancia, sea en comer o beber, malgastan sus energías físicas y debilitan su poder moral.
experimentarán las consecuencias de la transgresión de la ley física. Muchos están incapacitados para trabajar tanto mental como físicamente, porque comen con exceso y satisfacen las pasiones concupiscentes. Las propensiones animales son fortalecidas, mientras que la naturaleza moral y espiritual queda debilitada. Cuando estemos en derredor del gran trono blanco, ¿qué informe presentará la vida de muchos? Entonces verán lo que podrían haber hecho si no hubiesen degradado las facultades que Dios les dio. Entonces comprenderán qué altura de grandeza intelectual podrían haber alcanzado si hubiesen dado a Dios toda la fuerza física y mental que les había confiado. En la agonía de su remordimiento, anhelarán poder volver a vivir de nuevo su vida. Todo verdadero cristiano debe dominar su apetito y sus pasiones. A menos que esté libre de la servidumbre y esclavitud del apetito, no puede ser siervo fiel y obediente de Cristo. La complacencia del apetito y la pasión hacen que la verdad no tenga efecto sobre el corazón. Es imposible que el espíritu y el poder de la verdad santifiquen a un hombre en alma, cuerpo y espíritu cuando está dominado por el apetito y la pasión. El principal motivo que tuvo Cristo para soportar aquel largo ayuno en el desierto fue enseñarnos la necesidad de la abnegación y la temperancia. Esta obra debe comenzar en nuestra mesa y debe llevarse estrictamente a cabo en todas las circunstancias de la vida. El Redentor del mundo vino del cielo para ayudar al hombre en su debilidad, para que, con el poder que Jesús vino a traerle, lograra fortalecerse para vencer el apetito y la pasión y pudiese ser vencedor en todo.